Buenas noches, ya están dirigentes agropecuarios en el estudio, con ellos vamos a tratar obviamente la huelga del campo que comenzó hoy. También está en el estudio el exsecretario de Energía, Emilio Apud, porque hoy se desplomó en el mundo el precio del petróleo, junto con todos los mercados bursátiles y financieros como consecuencia del coronavirus. Y hablando del coronavirus, vamos a hablar primero por teléfono con el ministro de Salud de la capital, doctor Fernando Quirós, sobre qué está pasando en la capital y bueno, y si sabe algo del resto del país también. Buenas noches, doctor Quirós, ¿cómo está usted, ministro? Buen día, Joaquín. Buenas noches. Gracias por llamar. Lo primero que quería preguntarle era cuántos casos hay en la capital, porque tengo entendido que en las últimas horas se han conocido nuevos casos de coronavirus. Mira, al día de hoy son 10 casos, teníamos 9 casos hasta el día de ayer, al día de hoy se confirmó un caso más, pero de todas maneras este número no modifica mucho el escenario, ¿no es cierto? Por suerte hasta el momento tenemos solamente los casos que son de gente que viene del extranjero. Es decir, no hay casos autóctonos, son todos son casos importados, gente que estuvo en el exterior, seguramente en Europa, vino y trajo con ellos el coronavirus, ¿no? Efectivamente, un poco para comunicarle a la gente con claridad, hay 3 situaciones acá que son progresivas en la evolución. La primera es tener los casos extranjeros y que lo que uno hace es detectarlos precozmente, aislarlos y aislar a todos los contactos cercanos que tuvieron en el avión y en la ciudad de Buenos Aires. Algunos de esos casos que estuvieron en contacto podrían contagiarse de las personas que vinieron del extranjero, pero seguía siendo una situación sin circulación local del virus, ¿no es cierto? Así que lo que podría ocurrir en un escenario futuro es que algún contacto cercano, íntimo de las personas que vinieron pudiera contagiarse. Y por supuesto que lo que todos trabajamos para evitar es que, como un tercer escenario, que es donde circule el virus localmente y cualquier ciudadano pudiera contagiarse en la comunidad, que es lo que estamos trabajando para evitar. ¿Cuál es su perspectiva, su pronóstico de la evolución de este virus en la Argentina? Mire, aquí hacer futurología es muy difícil, pero hay algunas cosas que ya sabemos. Ya tenemos información científicamente válida del comportamiento del virus, de la enfermedad. La segunda cosa que sabemos es que la circulación viral en los países europeos involucrados es intensa, Joaquín, porque hemos tenido un número importante de personas que han vuelto de Europa y han traído el virus. Es decir, que no es una circulación leve, sino que es más bien intensa. Y por lo tanto, lo que aprendimos estos últimos 3 o 4 días es que tenemos que tener alerta máxima a todo el sistema de salud en todas las provincias de la Argentina para detectar precozmente estos casos y aislarlos rápidamente, ¿no es cierto? Claro. Dígame, ¿usted conoce el total de casos que hay en el país? Yo conozco muy bien los 10 casos que son de la ciudad de Buenos Aires y entiendo que hay 4 casos más en diferentes provincias. ¿Hay niños infectados entre los pacientes? Confirmados en la ciudad de Buenos Aires ninguno, hemos tenido algunos sospechas. Usted sabe que casos sospechosos es aquel que combina 2 cosas importantes. Primero, venir de alguno de los 8 países donde hay circulación social del virus y segundo, tener la presentación clínica de la fiebre y los síntomas respiratorios. Esa condición de sospechosos se hace los estudios de laboratorio y se confirma o se descarta. Hemos tenido el primer caso de sospecha en un niño, pero hoy pudimos descartar lo que era una infección viral de otro tipo absolutamente banal. Dígame, doctor, ¿cuántos casos hay en cuarentena en la capital? Bueno, es muy importante separar los 2 grupos de personas que tenemos protegidas en el domicilio, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos a las personas que han sido contacto directo de alguien que tiene confirmación de enfermedad. Las personas que han viajado alrededor en el vuelo, las personas que tuvieron contacto social cuando llegaron a Buenos Aires. Ese número de personas de contacto directo actualmente en la ciudad, estamos en 64 personas y es un número totalmente dinámico que cambia todo el tiempo. Claro. Dígame, doctor, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con las escuelas, con los actos masivos, los espectáculos, por ejemplo, acá en la capital? ¿Se podría llegar a suspender las clases, a pedir que se suspendan también los espectáculos? Mire, lo que ha demostrado este virus en el norte y que nosotros tenemos que aprender rápidamente es que tiene una evolución o una contagiosidad relativamente importante. De manera que... Es decir, que es muy rápido de contagiar, muy fácil de contagiarse.
es relativamente fácil de contagiar como el virus de la gripe, tiene el mismo comportamiento. Entonces, acá lo que es importante, y tiene, tiene a favor de la contagiosidad, a diferencia del virus de la gripe, que nadie tiene inmunidad previa, porque nadie la ha tenido previamente, porque es una enfermedad nueva para el ser humano. Entonces, acá lo importante de saber es que los escenarios de comportamiento epidemiológico son muy dinámicos, y en cada momento, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, vamos combinando las medidas. Al día de hoy no hay ninguna necesidad de las medidas que usted comentaba recién, pero la verdad es que son medidas que potencialmente se podrían tomar en el futuro, ¿no es cierto? Claro. Doctor, una última pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que usted le hace a la población? Digo esto porque, por ejemplo, veo y estoy viendo en este momento en la pantalla mucha gente con barbijos, y sin embargo hay médicos que yo escuché por radio, por televisión, diciendo que no es conveniente ponerse barbijos. Claro. Le agradezco la pregunta. El primer mensaje muy importante para la comunidad es esta enfermedad se trae de los países en donde hay circulación viral, y las traen las personas que vienen de viaje a la Argentina en vuelos en avión. De manera que lo primer mensaje que hay que darle a la gente es: si usted viene de un país donde hay circulación viral activa, que son los 8 países típicos que todo el mundo conoce, 4 de ellos son europeos, llegue a Buenos Aires, vaya a su casa y quédese en su casa durante 2 semanas. Si llega a ser el más mínimo síntoma de fiebre, llame rápido en la ciudad de Buenos Aires al 107, que nos ocuparemos de su situación. Entonces, que la gente cuando vuelva sea prudente, no socialice, no distribuya el virus si es que lo trae. Y el segundo mensaje esencial es si está en la ciudad de Buenos Aires, no importa la cobertura médica que tenga, privada, de la seguridad social o pública, no importa la cobertura de emergencias que tenga, si viene de uno de estos 8 países y tiene fiebre, llame al 107. Es el único dispositivo prehospitalario que toda la ciudadanía de la ciudad debe usar, porque es el más seguro que tenemos y el que está cumpliendo con la normativa correcta. No me contestó lo del barbijo, el alcohol, ni nada de eso. Sí, porque lo de barbijo ha sido discutido por todo el mundo. Todos los expertos opinan que no debe ser usado el barbijo de manera preventiva, sino solamente para los enfermos y para los médicos que atienden al paciente que está enfermo. Pero es un mensaje que evidentemente sigue generando cierta conflictividad, porque todo el mundo ve las imágenes del barbijo permanentemente, ¿no? Pero decididamente no hay que usarlo. Y sí, por supuesto, la higiene personal, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o con alcohol gel, toser sobre el pliegue del codo, limpiar las superficies. Y sobre todo el mensaje: si usted está enfermo de un cuadro gripal de cualquier tipo, en este año en particular le pedimos que se quede en su casa, no socialice, no vaya a trabajar y trate de mantenerse y curarse tranquilo en su domicilio. Le agradezco muchísimo, doctor, que tenga buenas noches. Por favor, gracias por el llamado. Hasta luego. Auspicio y vamos con la crisis del campo. Auspician desde el llano. Último momento. Adrián Mercado cuenta con las mejores opciones financiadas 100% en pesos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Grupo Adrián Mercado, División Nuevos Emprendimientos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Promoción turística entre Córdoba y Paraguay. El presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, se reunió con la ministra de Turismo de Paraguay, Sofía Montiel de Afara, para potenciar las acciones de promoción e intercambio turístico entre Córdoba y nuestro país vecino. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria.
OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Bien, como les decía, la crisis del campo. Y estoy con dos personas muy particulares porque uno es el actual presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, pero el otro, ustedes lo van a recordar, es Mario Llambías, que fue en el 2008 el presidente de CRA y miembro de la mesa de enlace de entonces, que motorizó aquella famosa guerra con el campo que declaró el gobierno y que la terminó perdiendo el gobierno. Entonces, lo primero que quería preguntarle a los dos es si hay otra vez una guerra con el campo. Bueno, yo creo que lamentablemente estamos en una situación difícil. Me parece que esto es un primer paso donde la gente se cansó que todos los gobiernos, el anterior y todo, cuando no podían hacer las cosas bien, metían más retenciones, metían más carga impositiva, y hoy puedo decirle que en muchas zonas estamos pasándola mal climáticamente y hay números que no cierran. Y lo que... Mario, cuando usted dice que hay números que no cierran, porque por la presión impositiva... Sí, la presión es sumamente alta. Por una fundación como FADA, que es una fundación muy importante que está con sede en Río Cuarto, ha aumentado al 70% de nuestras ganancias en promedio. Quiere decir que hay gente que se le lleva todas las ganancias, algunos tienen pérdida y otros que tienen un poco más. Está limitado por los rendimientos y por la distancia a los puertos. Y son granos. Creo que como viejo dirigente, mi dolor es no haber podido hacer entender a la sociedad que la Argentina, cuando exporta y tiene que exportar más, y en eso coincido con el actual presidente que habla de aumentar las exportaciones, es traer ahorro de otro país para que la vida de los argentinos sea mejor. Y estamos tomando políticas en unos sectores que menos capital tiene que traer de afuera para poder producir. O sea, la exportación del campo es genuina. En otras industrias, a lo mejor usted exporta por 100, pero tuvo que gastar 80 en importaciones. El campo es prácticamente todo producción que se exporta, es el 60% de las exportaciones, y es lo que trae divisas para el país. Yo creo que uno de los errores grandes del gobierno de Macri fue cuando en noviembre del 2017 prorrogó por 10 años que liquidaban divisas en la Argentina. Eso que hizo a los pocos meses, en el 18, una carencia de dólares y causó toda la crisis que nosotros vimos en estos momentos. Así que digo, mi dolor, porque tenemos que llegar a estos momentos, entiendo a los dirigentes actuales la necesidad de marcar, miren muchachos, paremos porque nos siguen llevando por adelante, pero creo que hay que buscar una solución y sobre todo la sociedad tiene que creer, más allá de algunos personajes que actúan por resentimiento, por ideología o por desconocimiento, criticando duramente, tiene que aparecer la gente que piense y que pueda encontrar una solución a todos estos problemas. Chemes, ¿usted cree que, digamos, hubo una decisión espontánea de la dirigencia agropecuaria, que usted integra ahora a la mesa de enlace, sí, o hubo un pedido de las bases que los obligó a ustedes a ir a una medida de fuerza? El comienzo fue, yo le diría que un pedido muy fuerte por parte de las bases. Nosotros no descartábamos una medida, pero obviamente queríamos tener la seguridad de respuesta de todo el sector para poder llegar a la medida que estamos tomando, ¿no? Probablemente nos tuvimos que precipitar porque sin duda que los tiempos se acortaron y la necesidad sobre todo del productor que estaba pidiendo que se generen estas medidas para de alguna manera hacer conocer a la opinión pública la realidad de lo que está viviendo, que un poco lo que decía Mario, ¿no? Una presión impositiva que no es puntualmente solamente las retenciones, sino es todo un paquete de medidas impositivas que venimos soportando durante el impuesto a las ganancias, impuesto inmobiliario, ingresos brutos. Exacto. Que lo que Mario recién decía, hoy llega al 70-75%, hace 10 o 20 años atrás teníamos un 30%. O sea que el crecimiento de la carga impositiva sobre el sector agropecuario ha crecido tremendamente. Yeah. Dígame, hay un debate que
que escucho por ahí, porque el gobierno dice que ellos estaban intentando, y usted debe saberlo, porque usted integra la mesa de enlace, estuvo con el ministro de Agricultura, estaba intentando negociar que, si bien iba a poner las retenciones a la soja, pero sí no iba a tocar las otras retenciones, iba a bajar en algunos sectores. ¿Es cierto que se intentó esa negociación? Sí, sí, inclusive se logró reducir retenciones en más de 20 producciones, incluidas las de economías regionales, girasol, maní, sectores que estaban en muy malas condiciones, están en muy malas condiciones. El problema es que el segmento o el complejo sojero es el que tiene mayor proporción en todo lo que es la economía y el movimiento de dinero en el campo. Por eso es que impacta tanto que solamente se haya aumentado el complejo de soja o la producción de soja, a pesar de que se ha bajado las retenciones en los otros productos, pero proporcionalmente sigue pesando mucho. Sí. Y creo que hay algo, Morales Solá, que es importante ver. Hablan de compensaciones, y lo que tenemos de experiencia cuando en 2008, 2009, 2010, que pusieron compensaciones y dieron lugar a actos de corrupción, en algunos casos se llevaban a coimas. Recuerdo la ONCA con los feedlot, recuerdo en el trigo, y lo que... Es decir, que para dar las compensaciones pedían coimas. Exactamente. En algunos casos sí, en otros casos era una cuestión de clientelismo político. No me protestes, entonces te doy esto. Y todo este tipo de cosas no deben ser. Yo creo que no me opongo a que haya algún tipo de apoyo al pequeño productor, pero tendría que tener una base que sea automática, que no tenga que caer de funcionarios, que lo que hace es crear más burocracia y complicar más las cosas. Ahora, Mario, usted que vivió los dos momentos, me parece que en el 2008 había más carga ideológica y que ahora parece que hay más carga de necesidad fiscal. Sí, claro que ahora hay una carga de necesidad fiscal muy grande. En aquel tiempo me da la impresión que cuando empezó también era una necesidad fiscal, querían prever cualquier tema de inflación. Y bueno, y después en aquel tiempo lo que empezó como un reclamo económico se fue transformando en una serie de reclamos, como uno veía cómo actuaba el gobierno. Por ejemplo, que mandaba las cosas al Congreso y tenía que ser a libro cerrado y votarse sin discusión, que no aceptaba ningún comentario en contra, que había proyectos interesantes de distintos senadores o diputados, como Reutemann Solá, que atenuaban la cosa, porque el problema que tenía en aquel entonces, los valores eran en pesos, había una inflación ya incipiente. En poco tiempo más íbamos a quedar sin capacidad de producción. Y esto era que, desde luego, aquellos de menores rindes y más lejanos a los puertos iban a ser primero. Y creaba un sistema que para mí es lo que me preocupa y lo que me preocupa de todos estos mecanismos del clientelismo político. A mí me parece que las cosas se tienen que hacer y dar en forma uniforme para todos y en forma automática. Es posible, hay mecanismos para hacerlo y ojalá algún día podamos conversar y llevar ese tipo de tratamiento. Es cierto, Chemes, que hay, digamos que si bien las retenciones en aquella época quedaron después 35%, son superiores a la de ahora, 33%, pero dicen que ahora la situación es peor porque el precio de la soja está mucho más abajo y la presión impositiva subió. Exactamente. Esa relación... ¿Puede hablar de números? Bueno, hoy en aquella época teníamos una soja a $600 y un costo de producción obviamente menor porque los insumos tenían. Hoy tenemos una soja que no llega a los $300, 200 y pico, no sé cuánto habrá cotizado hoy, la verdad que no lo vi, pero sin ninguna duda... Hoy la situación desde el punto de vista de ingreso versus egreso es mucho más complicada que en aquella época. Dígame, si el gobierno llegara a responder que no va a cambiar la decisión, ¿cómo será el futuro de esto? En realidad, el paro que ustedes empezaron hoy termina el jueves. Sí. ¿No? Nosotros vamos a, terminado estos 4 días, obviamente... Vamos a reunirnos con todos los productores de base, con nuestras confederaciones en el caso de CRA, y vamos a ir decidiendo de acuerdo a los pedidos. Nosotros como dirigentes respondemos a los pedidos y a las necesidades que el productor nos plantea. Obviamente orientamos, tratamos de encauzar las medidas que se piden,
pero la decisión va a estar en manos de los productores, que puede ser una continuación de estas medidas, profundizándolas o por más tiempo. Puede ser que acoplemos a estos asambleas de productores en diferentes lados donde... corte de ruta no. No, corte de ruta no se está pensando, la gente tiene otra conciencia, no tiene intenciones de generar ningún tipo de inconvenientes a la población. La gente creo que tiene la vida demasiado complicada como para tener que aguantar más molestias, ¿no? Y no hay ninguna intención porque además no tiene sentido generar una acción de esa. Yo creo que la acción la tenemos que generar básicamente para tratar de persuadir o convencer a los funcionarios de que los diagnósticos que se están aplicando para tomar estas decisiones están equivocados. No sé qué números miran ellos o qué análisis hacen, pero la realidad es que la información que le hemos acercado y las propuestas que le hemos hecho, obviamente no las han analizado profundamente, ¿no? Mario, estamos analizando lo que está pasando acá dentro de la Argentina, pero hubo novedades en el mundo. Estábamos hablando recién con el ministro de Salud de la capital. Hay novedades económicas y financieras muy importantes hoy en el mundo. Se desplomó el precio del petróleo, cayeron todos los mercados bursátiles del mundo. ¿Eso impacta en los productores rurales? Sí. Sí, no tengo duda que va a impactar tanto en los valores que exportemos como en la actividad económica. Yo veo que hay una restricción en la actividad económica por menor actividad mundial, que ojalá esto se solucione rápido porque es una crisis muy grande, que incluso diría que va en contra de la globalización en forma concreta. Y quería agregarte otro tema, el tema del desdoblamiento cambiario. Nosotros estamos cobrando 41 pesos por la soja y un poquito más por otros granos. Claro, porque aclaremos, 60 es el dólar oficial, sí, más el descuento. Más el descuento del 33%. Pero cuando vamos a comprar, los insumos nuestros tendrían que estar al valor oficial, pero lo subieron en dólares. Por lo cual estamos pagando 78. Es decir, cobran un dólar a 40 y pagan a 80. Exacto. Sí, prácticamente 80, 78 y pico. Y esto está, además, una presión municipal muy alta, una presión provincial muy alta, y todo esto está complicando a toda la economía. Cuando usted ve a los productores, lo que le dicen es, bueno, miren, la verdad estamos ajustados, estamos llegando, y bueno, veremos qué pasa. Vivimos al día. Cuando se dice que el productor ha ganado mucha plata, yo diciendo, creo que no es así. Ha habido créditos de tasas muy altas de interés, el productor ha tenido que vender parte de su capital para no tener que entrar en las tasas de interés, y hoy espero que bajen las tasas y que no sea un salvavidas de plomos el día de mañana. Ojalá las tasas bajen para quedarse con valores bajos y eso permita reactivación de la producción. En el 2002 la Argentina estaba en una crisis peor que la de ahora posiblemente desde el punto de vista industrial y económico, y sin embargo pudo, apostando al campo, empezar a mover la rueda. Yo lo que espero es que el actual gobierno apueste a mover la rueda y que ojalá todo lo que están luchando los dirigentes nuestros y lo que tenga que hablar con los funcionarios puedan encontrar ese camino que nos permita salir. Chemes, una última pregunta. La mesa de enlace, que veo que hay matices de diferencia, pero digamos, ¿cómo es la convivencia entre ustedes? Porque yo me acuerdo que la convivencia entre la mesa de enlace que integró Mario Llambias era muy buena entre ellos. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? La convivencia también es muy buena. Tenemos algunos puntos o diferencias de criterios que nos ocupamos de zanjarlas y de llegar a un acuerdo que no nos cuesta, sinceramente, porque tenemos una buena comunicación y una muy buena predisposición, inclusive, de cada presidente de entidad. Con lo cual, por ahí tendremos diferencias en algunos puntos de caminos para llegar, pero el objetivo común, que es mejorar la situación del productor agropecuario, estamos convencidos las 4 entidades y totalmente de acuerdo en cómo llegar y hacia dónde ir, ¿no? Por eso el mensaje es, no piensen que estamos peleados, no piensen que discutimos entre nosotros, no, estamos tratando de buscar la mejor estrategia para lograr lo antes posible ese punto en común. Tal vez somos más silenciosos, tal vez seamos no tan mediáticos y las circunstancias... Bueno, recién empieza esto, hay que ver también. Por eso, sin duda, ¿no?
pero el tema es que a veces seamos silenciosos, no es que nos estemos llevando mal o que no hagamos nada, sino que estamos tratando de buscar lo mejor y lo antes posible. Le agradezco a los dos que han estado acá. Por favor. Gracias. Muy amable. Una pausa. Bien, como todos los lunes, mi amiga Carolina Moroso con un tema preocupante porque la verdad que lo del coronavirus tuvo hoy una repercusión además muy importante en el mundo, ¿no? Así es, viene teniendo, es como el efecto mariposa, ¿no? Sí. O el aleteo de la mariposa, viene teniendo efectos escalonados. Que lo dijo Mao, así que justo este aleteo empezó en China. Exactamente, y viene con un efecto global muy, muy rápido, muy acelerado, que está obligando a los gobiernos del mundo a reaccionar muy rápidamente, ya no solamente en materia sanitaria, Joaquín, sino en otros aspectos. Y este lunes negro para la economía global, para el comercio internacional y por supuesto para los mercados bursátiles, como lo decías vos, del mundo entero, así lo demostró. ¿Qué pasó hoy? Bueno, fue un lunes negro, como decíamos, para los mercados. Hay un impacto muy claro en el comercio internacional, pero ya no porque las medidas precautorias, digamos, las medidas que se toman en materia sanitaria, que son lógicas, aislamiento, freno de la actividad, porque por supuesto a la economía la impulsan personas que tienen que salir a trabajar, que trabajan en tareas de logística. No solo porque se le puso un freno a eso en países donde la circulación del virus es muy grande, como China, dicho sea de paso, exportador entre los exportadores e importador entre los importadores. O sea, si China tiene un freno en su actividad, el mundo entero y todo el comercio internacional lo siente. Pero no solamente pasó esto, sino que tuviste también una caída en la demanda. Es decir, la gente consume menos productos y servicios. Sobre todo se ve esto en la industria de los viajes, las aerolíneas. Bueno, eso es terrible, ¿no? Eso está sufriendo un golpe. Todo lo que es aerocomercial, de hotelería, bueno, ventas en general, porque los turismos compran varias cosas, ¿no? Pero además te sumo, Joaquín, vos sabés, nosotros seguimos muy de cerca la agenda internacional, la cantidad de encuentros que se han cancelado justamente en medio de esta epidemia global y en medio de todas las medidas de precaución que se toman. Esto impacta directamente, repito, ya no solamente en la productividad, digamos, en lo que pueden generar las distintas economías, sino también en las demandas. Por supuesto, todo esto se combinó con también una caída en el precio del petróleo. Esto tiene otro trasfondo, que es la OPEP, el club de los petroleros. Y la pelea entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Arabia Saudita y Rusia, recordemos, Arabia Saudita es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Claro. Entonces, digamos, casi diría que por asociación directa, esta también es una pelea entre los Estados Unidos y Rusia por este recurso absolutamente estratégico y por el control de una variable clave. Por supuesto, con una industria como la del transporte, los viajes tan golpeada por esto, el miedo directo es hasta cuánto pueden llegar a bajar las cotizaciones del crudo, ¿no? Generalmente se toma de referencia, sobre todo aquí en la Argentina, la del Brent, que hoy registró una baja del 26%, Joaquín. Estamos hablando de $34,36 el barril. Realmente es un nivel muy bajo y un porcentaje de caída que no se registraba en esta magnitud desde el año 1991. Te estoy hablando contexto de la Guerra del Golfo. Casi 30 años. Claro, contexto de la Guerra del Golfo. Realmente un contexto muy, muy desfavorable. Esto fue lo que terminó condicionando o lo que terminó disparando, digamos, el factor determinante de lo que sin duda fue un lunes estremecedor, ¿no? Para cualquiera que trabaja en el mundo financiero y, por supuesto, para empresas argentinas que cotizan en el exterior, para los mercados emergentes como el nuestro. Dicho eso, estos son los factores objetivos, pero también están los factores subjetivos, las expectativas, cómo juega la visión que yo tengo del futuro
teniendo en cuenta todas las condiciones presentes. Y cierta paranoia también, ¿no? Exactamente, por eso yo ponía entre la preocupación y la psicosis, ¿no es cierto? Claro. O sea, porque hay un punto de racionalidad y hay otro punto en el que esto se va de las manos, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, un agente financiero hoy quiere salir de cualquier activo de riesgo... Y llevárselo a Estados Unidos. Exactamente, y llevárselo a un lugar... Es lo que le pasó a Macri, ¿te acordás? En marzo del 2018. Exactamente, Claro. que fue absolutamente condicionante para la economía argentina. Wall Street, para graficártelo, tuvo que suspender las operaciones durante 15 minutos, justamente por lo que fue esta especie de oleada de psicosis en los mercados financieros. Bien, ¿cómo impactó en la Argentina el riesgo país por las nubes? Hoy hablábamos de unos 2.800 puntos básicos en el transcurso del día de hoy. Fue el punto más alto desde el año 2005. Creo que estábamos en default en ese momento. Bueno, de eso se hablaba, ¿no? Como, bueno... Se arregló a fines del 2005. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuánto más puede seguir escalando y cuánto más vulnerable puede ser la situación de la Argentina ante el mundo en este contexto? Obviamente esto claramente suma incertidumbre en medio de la renegociación de la deuda. Es decir, a la Argentina le llega en el peor momento posible, ¿no? Claro. En un momento en el que quiere construir confianza, quiere dar el mensaje de necesito ponerme de pie o necesito volver a crecer, que es algo que repite mucho el gobierno, para poder ponerme de pie justamente y encarar la renegociación de la deuda y finalmente honrar mis compromisos. Pero claro, uno se pregunta, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Cómo vas a honrar tus compromisos? Si uno de los sectores con los que tenés ingreso genuino, digamos, de divisas, es el sector energético, es vaca muerta, y considerando lo que vimos hoy en la cotización del crudo, en la cotización del Brent, la verdad es que ese proyecto, al menos lo tenemos que poner entre signos de pregunta, ¿se vuelve prácticamente inviable? Claro. Lo pregunto. En este contexto, además... Ahora le voy a preguntar a Put. Ahora le vas a preguntar a un experto, pero en un contexto, además, donde el sector ya tenía incertidumbre porque no tenía claridad respecto de algunas reglas de juego básicas, ¿no? Como qué va a pasar con el congelamiento de los combustibles, qué va a pasar con el esquema tarifario, cuánto se va a apostar en materia de infraestructura para que, en efecto, pueda hablarse de la exportación, en el caso de gas, la famosa planta de liquificación de la que tanto se habla. Son muchos los signos de interrogación que tiene Vaca Muerta, que era una gran promesa argentina, pero que claro, hoy ante el mundo es al menos un interrogante. Después, bueno, el riesgo que implica que los títulos de deuda argentina estén prácticamente a niveles bajísimos, ¿no? Sí, porque lo pueden comprar los fondos buitres. Exactamente, y el riesgo y la vulnerabilidad que tiene un país como el nuestro frente a los fondos buitre, ¿no? Claro, y aclaremos que cuando lo compra el fondo buitre, no va a renegociar una reestructuración, sino que directamente se presenta en los tribunales de Estados exactamente. Unidos. Son básicamente casi un bufete de abogados el que lo compra. Pueden esperar 10 años, 15 años que se resuelva, no tienen problema. Y esto, a su vez, alimenta un aumento en la desconfianza. Entonces, verás que es un círculo del que es muy, muy difícil salir, porque la clave está en la recomposición de ese intangible que termina siendo tan determinante, que es la confianza. Sin duda, son un montón de cisnes negros que tiene la Argentina, pero con algunas condiciones de base o factores de riesgo, para hablar en términos médicos, que la ponen en una situación muy delicada frente a un cimbronazo, un sacudón a nivel global que no sabemos cuándo terminará. Te agradezco mucho, Carolina. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Y yo voy con Emilio Put. La primera pregunta, Emilio, es ¿por qué este desplome del petróleo? ¿Es el coronavirus? ¿Es la pelea Arabia Saudita-Rusia? Sí, el coronavirus, como bien estaban conversando recién, está produciendo una caída de la actividad económica, ¿no? Sobre todo en China. Eso hace que la demanda energética haya caído cerca del 20%, ¿no? A nivel global. Encima ocurre eso, fíjate, justo cuando empieza el Año Nuevo chino, donde hay mucho consumo, mucha actividad, bueno, todo eso se paró. Y entonces el tema es que la demanda cayó. Ahora, ¿cuál es la tormenta perfecta para que los precios caigan? Que la demanda caiga por un lado, pero que la oferta suba, no que no caiga. ¿No? Y acá por una cuestión de disputas que a mí me parece que va más a lo geopolítico que a lo económico o a lo empresario, entre Rusia y Estados Unidos. Rusia como que pateó el tablero, ¿no? Porque se reunieron en Viena con OPEP.
sobre todo con Arabia Saudita, ¿no? Con Riad. Y, que son los dos mayores productores de petróleo del mundo, ¿no? El mayor es hoy Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Pero el petróleo convencional estoy hablando, ¿no? Sí, no, en general, la producción de petróleo con esto del shale en Estados Unidos pasó a ser el primero, por un poquito, ¿no? Claro. 11 millones y pico de barriles, sigue después Rusia y Arabia Saudita, más o menos los tres con 11 millones. Pero entonces, al Rusia no aceptar una baja de la producción para que el precio no caiga, o sea, bajar un poco la oferta para que el precio se estabilice, Rusia dice, no me interesa. Entonces, ¿qué hace Arabia Saudita? Aumenta, no solamente lo mantiene, sino que aumenta el precio. Entonces los mercados, bueno... Aumenta la producción. La producción, claro. Al aumentar la producción y estar caída la demanda, bueno, pasa esto, que el precio se desploma, ¿sí? Se desploma a valores históricos. Ahora, Emilio, ¿qué repercusión tiene eso en la economía mundial? Y hay que ver cuánto dura, ¿no? Yo pienso que el rebote va a ser importante cuando se termine con el problema del coronavirus, pero por lo que veo, los especialistas todavía no le han encontrado la vuelta de cómo... Bueno, no se encontró vacuna, no hay un antiviral, no hay nada de eso, ¿no? Se está tratando de confinar el tema, pero eso sigue cayendo, porque ahora vos fíjate que es solamente China, un poco Japón, Corea del Sur, ahora está el norte de Italia, pero ¿qué pasa si se expande? Va a haber una parálisis global que va a afectar mucho, sobre todo a los países emergentes que vendemos materias primas, ¿no? A esos mercados que vamos a recibir menos dólares, que es lo que más estamos necesitando. Claro. Ahora, eso te iba a preguntar, la repercusión en la Argentina. Porque la Argentina, por un lado, tiene vaca muerta, por otro lado importa petróleo, así que por un lado se beneficia, por otro lado se perjudica. No importamos casi nada. Es más, está exportando algo de la cuenca del Golfo San Jorge, que es el petróleo pesado, el escalante. Pero el problema es que a vaca muerta no hay que verlo como una solución para este gobierno ni para el que viene. Es un proyecto de mediano y largo plazo para que el país pase a ser un jugador importante dentro del contexto internacional. ¿Por qué? Porque tiene el recurso. El recurso de gas de vaca muerta es el segundo del mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos importando. Pero Emilio, pero con este precio, 35, 36 dólares el barril, ¿es rentable vaca muerta? No, por eso se va a parar. Ya se venía parando por las decisiones que tomó el gobierno en aras de resolver el tema de la deuda, ¿sí? Bueno, todo se supedita a la deuda, fenómeno. El sector petrolero es uno de los más castigados con el congelamiento de los precios de los combustibles y además con el tema de fijar en el precio del petróleo. Necesito 30 segundos porque hay un problema con el micrófono que no sé si es el tuyo o el mío, pero 30 segundos y volvemos. Una pequeña pausa de 30 segundos. Bien, seguimos con Emilio Aput, exsecretario de Energía, que nos estaba hablando precisamente de si vaca muerta, con estos precios del petróleo que hoy se desplomaron, ¿es viable o no? No, con estos precios no, va a haber un freno, ¿no? Que después se va a recuperar cuando las condiciones mejoren. No podemos hacer nada sobre las condiciones externas, tendríamos que empezar a mejorar las condiciones Claro, porque externas. eso te iba a decir, porque ya veníamos mal, Claro. Según la última información que tengo, creo que había caído un 30-40% la producción de vaca muerta. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué fue eso? Mira, producir el petróleo, ¿no? Tiene un costo, depende del yacimiento, de la cuenca, de la tecnología que se use. Vaca muerta tiene un costo inicial relativamente alto, porque es como una industria, pero una vez que empieza a producir, los costos bajan. Pero la referencia es el precio internacional, no el que fijan los políticos. Entonces, si ahora el precio está en 35 dólares, ¿no? Y producir un barril acá cuesta 40, evidentemente no se va a poder seguir. Claro. ¿No? Entonces es muy probable que muchos... Porque este sistema de vaca muerta es mucho más costoso que el sistema tradicional. Y no mucho, pero te digo, la mayoría de los pozos convencionales están arriba de 40 dólares el break-even, ¿no? Entonces ojo con eso. Lo que va a pasar es que los pozos ya desarrollados van a seguir produciendo, pero los desarrollos y las inversiones con este escenario de precio
se va a ralentizar, digamos, ¿no? El problema es que, como te estaba comentando, no se puede trabajar sobre el contexto internacional. Nos excede. Nosotros producimos 500.000 barriles diarios y en todo el mundo son cerca de 75 millones, ¿no? O sea que somos muy marginales en esto. Pero para nosotros, ¿no? Hay señales que en aras de cumplir con los requisitos para el fondo, para la reestructuración de la deuda, ¿no? Se actuó mal sobre el sector energético como sobre el sector campo, pero bueno, a lo mejor es necesario para, en aras, digamos, del objetivo principal, que es resolver el tema de la deuda. Pero lo que a mí me parece que tendrían que tener en cuenta nuestros negociadores es que la única forma de que nosotros a futuro podamos ser creíbles y generar dólares es sacarle el pie de encima al sector energético, que es un neto productor de dólares, en la medida que podamos avanzar sobre los mercados internacionales. Para eso no podés tener un dólar congelado, no podés intervenir en el precio del petróleo, no podés tener control sobre la disponibilidad de los dólares. Es decir, tenés que hacer lo que hacen en todas partes del mundo y que hace que la industria petrolera sea una industria fuerte. Entonces, a mí me parece que ya tendría que darse señales de que... Lo que estás diciendo, Emilio, es que las empresas petroleras, para producir petróleo, tienen que traer dólares del exterior y acá no lo sacan, no pueden sacar. Absolutamente. Ese es el tema. Acá, cuando en el año 2017 dejó de intervenir en el precio del barril el gobierno y lo dejó que flotara con el barril internacional, bueno, las inversiones empezaron a caminar otra vez. Cambia el gobierno otra vez, no porque el gobierno no quiera hacer las cosas como se debía, pero consideró que una de las variables de ajuste era el precio de la energía para mantener precios baratos, porque según la ley el precio de los combustibles es un precio libre, no es un precio intervenido. Sí, lo es el del gas domiciliario, es el de la electricidad, pero congelar el precio de los combustibles, que es el único ingreso que tienen las petroleras, ¿no? Además del gas, eso es directamente someterlas a un funcionamiento que no es rentable. Ahora, ¿cómo esta baja en el precio del petróleo influye en las tarifas? ¿Vamos a tener baja del precio? Ese es un buen punto, Joaquín, porque el gobierno tiene esa manía de proteger, ¿no? El anterior al final también, de proteger. Primero protege al usuario, ¿no? Interviniendo en el precio del barril y congelando las tarifas. Y ahora están pensando en proteger a la empresa, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a salir al barril criollo, que si vale 30... ¿Qué es el barril criollo? El barril criollo es un precio artificial, un precio político que se le pone al petróleo, ¿sí? Que está desenganchado del precio internacional. Acá durante 10 años... Tenemos un precio argentino, digamos. Un precio argentino, pero esta industria no se mueve con caprichos del funcionario de turno. Acá yo veo que durante 10 años el petróleo en promedio estuvo en $80, ¿no? Y acá se puso 42, 43. ¿Qué pasó? Los petroleros, salvo YPF, que no tiene activos en otras partes, dijeron, bueno, si a mí me pagan acá 42 y en México, en el Golfo, me pagan 80 o 70, bueno, saco la plata de acá y la pongo allá, ¿no? Entonces, en este momento está ese problema, ¿no? De la intervención que están hablando las petroleras, por supuesto, dicen, bueno, pongamos el barril criollo, si está a $35 como estuvo hoy, pónganme un valor de 45, así activo los pozos. Y eso también lo dicen las provincias, porque las provincias cobran menos regalía, y lo dicen los sindicatos, ¿no? Entonces yo digo... Entonces ahora vamos a tener un precio argentino, pero superior al precio internacional. Exactamente. Entonces, ¿cómo vos vas a bajar el precio de los combustibles, ¿no? Porque circunstancialmente está bajo, pero cuando está arriba no lo podés subir. Vos fíjate Trump. A Trump le viene bien esto porque en su campaña está diciendo, ven, ahora tienen la nafta más barata. El galón sale mucho más bajo porque ahí fluctúa con los valores de mercado. No está el secretario de Energía de Trump diciendo, bueno, ahora el petróleo vale tanto porque me conviene, ahora voy a ayudar a que el gobierno se tiene que dejar de ayudar, ¿no? Tiene que dejar que funcione el mercado, ¿no? ¿Cuál es el sacrificio que se le pediría a la gente? Que paguen por los combustibles lo que vale, que paguen por la energía lo que vale. Vos me podés decir, bueno, eso tiene un efecto inflacionario y un efecto político, bueno, pero algún costo político hay que pagar.
que hasta ahora yo no veo que hayan pagado mucho costo político, salvo de los jubilados, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sector energético, yo que Guzmán en las negociaciones digo, señores, yo tengo plata para pagarles, ¿eh? El sector energético... Está enterrada. Está enterrada y puede estar enterrada para toda la vida si en los próximos 40 años no la sacamos, ¿eh? Porque vos sabés bien que en el mundo se está cada vez consumiendo menos, o se va a consumir dentro de poco menos, porque la gente considera que el anhídrido carbónico es un gas de efecto invernadero y el que más lo produce es la combustión de hidrocarburos. Claro. ¿Entendés? Entonces, a mí me parece que hay que dar vuelta la página en esto, apenas se resuelva el tema de la deuda, ojalá que lo resolvamos. Y decir, bueno, señores, ahora el sector energético va a funcionar así, el sector campo así, porque son los dos únicos que nos pueden dar los dólares, ¿no? Que nos va a permitir no solamente pagar la deuda, sino las importaciones y los desarrollos que necesitamos para integrarnos al mundo, ¿no? Te agradezco mucho, Miguel. Un gusto. Una pausa. Bien, a ver, está el problema del campo en un mundo que ha cambiado drásticamente en la última semana. Digamos, el mundo de este lunes no es el mundo del lunes pasado. En todos los sentidos. Tanto en lo social, porque hay sociedades en el mundo, en todo el mundo, que están con miedo, con temor, algunos con terror. Uno ve las filmaciones y las fotos de las principales capitales del mundo, la gente anda con barbijo, los aviones están vacíos si es que salen, los hoteles están vacíos en el mundo, las ciudades están vacías en el mundo. Y eso ha provocado una caída de toda la actividad económica en el mundo, no solo porque el turismo mueve mucha actividad, no solo los aviones y los hoteles, mueve mucha actividad, y también porque la gente se queda en la casa. Y al quedarse en la casa, porque prefiere la seguridad de la casa antes que el riesgo de la calle, o inclusive los que pueden trabajan en la casa, al quedarse en la casa también baja el consumo de esa gente, porque claro, no tiene el incentivo de ver algo que podría comprar, compra lo indispensable como para sobrevivir nada más. Eso está provocando una caída en la economía similar a la que produjo la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Yo digo, en ese contexto me parece que el gobierno debería ver la crisis con el campo. Son 3 puntos más, 3 puntos menos, que para los productores rurales, como lo acabamos de escuchar, es importante. Yo no sé si es tan importante para el gobierno, porque al final de cuentas, lo que me dicen es que, me aseguran los productores rurales, y el gobierno no lo desmiente, es que todo el complejo sojero, es decir, el poroto de soja, el aceite de soja, la harina de soja, todo eso, con el 33%, es decir, pasar del 30 al 33%, pues ya le están poniendo retenciones del 30%, significaría una recaudación superior de 400 millones de dólares, que para este país no es nada. Debemos 325.000 millones de dólares, a ver si 400 millones significa algo. Pelearse con el sector más dinámico de la economía argentina, porque como bien decía Emilio Put recién, hay solamente 2 sectores que producen para exportar y traer dólares. Uno es el campo, el otro es el sector energético, con la diferencia de que el campo está produciendo hoy y trayendo dólares y el sector energético eventualmente puede traerle dólares o potencialmente puede traerle dólares al país. Hoy todavía si le trae dólares son muy poquitos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pelearse con el sector que le puede dar los dólares que este país necesita dramáticamente? Porque nosotros no tenemos dólares. Tenemos pocos dólares en la reserva del Banco Central, no tenemos acceso a los mercados internacionales. El Fondo Monetario lo que quería prestar o lo que podía prestar ya le prestó a la Argentina y ahora hay que reestructurar la deuda, a ver cómo se paga. Es decir, los únicos dólares que pueden entrar a este país son de las cosas que este país vende afuera.
de las cosas que este país vende afuera, el campo es el primero que vende. No entiendo que justo con ese sector, justo en este momento, donde el mundo ha cambiado tan dramáticamente, el gobierno se esté peleando. Chao, hasta el lunes.